desde 1966 se formó el primer grupo que se llamaba Asociación de Propietarios de Costa Rica. Y después dijimos, no, pero tenemos que, para que nos dieran personería jurídica, que teníamos que ponerle un nombre al barrio, porque se llamaba Asociación de Propietarios, pero ¿de dónde? Alguien nos trajo, nos envió un político, nos envió a la Embajada de Costa Rica y invitamos al embajador de allá porque nos iba a dar un auxilio para la luz. Y estando en la reunión, entonces dijimos, bueno, ¿y cómo le vamos a poner? Volvimos al cuento. Entonces ya dijimos, bueno, nos reunimos y dijimos, bueno, pongámosle el nombre de Costa Rica, ya que el señor embajador se encuentra acá. Entonces le pusimos el barrio Costa Rica de la zona 11 de Suba. Cuando alguien llegaba de lejos, fuera, que no vivía acá, le dábamos la dirección. Le dábamos la dirección. A esto ya desde que yo llegué ya se conocía como la carrera 93. Mi casa era el número 12925. Carrera 93, 12925. O sea, ya existía una nomenclatura oficial. Eso fue cambiando y creo que actualmente eso se ha transformado. Un punto de referencia importante era el salón comunal, que era un sitio conocido. Todo el mundo sabía del salón comunal, porque era una casa como aparte de todo, quedaba como en el centro de un lote, y era blanca y de 2 plantas, la gente la conocía. Otro punto de referencia era Los Pinos. Los Pinos. Entonces a la gente se le decía, allá por la avenida hay un surco, era el único surco de unos pinos altos, había como 2 cuadras, que es lo que todo el frente que ocupa hoy la actual urbanización La Palma 1. Entonces allá se conocía como Los Pinos. Allá usted llega a Los Pinos y al frente baja una cuadra, se le daba esa referencia a la gente. Bueno, otro punto de referencia era el juego de tejo y la britanga de los Gacharná, que quedaba acá al frente, en donde ahora es la panadería. Ahí funcionaba el piqueteadero de los Gacharnáes, ¿cierto? Y había cancha de tejo. Entonces era otro punto de referencia importante acá dentro del barrio. En ese tiempo pues no existía la plaza, actualmente eso eran puros potreros, solamente existía la escuela del Rincón, que es el actual colegio Gerardo Paredes, que se transformó, lo construyeron, tiene planta física, en ese tiempo eran unas casetas. Era como lo único que existía. Y la iglesia, que queda ahí al frente del colegio Gerardo Paredes, la iglesia ya existía, en esa época era como la parte urbanizada. De resto, todo esto de aquí para allá, desde aquí al Salón Comunal para allá, todo esto era potrero, eso no existía. Yo agregaría otras cosas aquí de mi amigo Erasmo, ¿sí? Un primer comentario era que nosotros, digamos aquí en la vereda del Rincón, pues no nos sentíamos como si fuera Bogotá, ¿sí? Entonces la gente aquí decía, nos vamos para Bogotá, ¿sí? Entonces ese era un tema que la gente no tenía como esa identidad. Y, digamos, mucha gente llegó aquí, digamos, al barrio, a estos sectores, era porque venían de turismo, de la ciudad. Digamos, allá venían un domingo aquí, como decía, que recomendaban mucho la rellena, el piqueteadero en Suba, ¿sí? Y lo mismo en el Rincón, ¿sí? Y entonces la gente llegaba ahí y a veces preguntando, bueno, ¿y dónde están vendiendo lotes o dónde una parte de eso? Entonces la gente le decía, no, mire, váyase por la transversal 91, que era la vía, la trocha, digamos, en el tema de ahí, ¿sí? Y ahí, por ese lado, encuentra, digamos, parcelación, digamos, de lotes ahí, y si es un domingo, hay gente que está ahí vendiendo, pues, los lotes. ¿Cómo podemos mirar el tema de tenencia de tierras acá, que es una cosa muy interesante? Pero es que Costa Rica es como un lugar que es muy emblemático en el sentido que hay que mirarlo arquitectónicamente, económicamente, cómo se desarrolló, porque era un barrio más o menos más cachosito, no era tan llevado el bulto como los de La Palma. Este barrio ya era de gente que hacía unas casas bonitas.
Gacharná eran dueños de donde vi que era la casa de la participación, ellos eran dueños de esa casa. Toda esa media cuadra era de los Gacharná, donde está la casa de la participación. Y ellos ahí tenían sus cantinas, tenían sus boticas, tenían todo. Esa la tumbaron y ahí es donde está la casa de la participación. Pero hay un tema muy, muy interesante sobre, mire, para que puedan encontrarlo, uno va a la hemeroteca y ahí encuentra los procesos de loteo en la sabana, porque hice un estudio sobre tenencia de tierra en Suba. Y allá uno encuentra en las épocas cuánto valía una parcela acá. Estamos hablando, porque hay un poco de interesante de los años 50. ¿Cuánto valía la parcela acá? Las familias que vivían acá, como los Niviallo, eran los dueños. Ellos eran dueños del terreno, pero el señor dueño del horno era un industrial que venía y pagaba, pero ellos seguían trabajando. Marta Rodríguez, que es la cineasta, escribe Chircales, una película muy interesante donde narra todo ese tema. ¿Por qué los niños de los campesinos aquí se vuelven parte de los Chircales? ¿Por qué la revolución del ladrillo en 1930 tocó a la localidad y en especial a este? Porque teníamos Chircales acá. En los frentes y había mucha gente que eran campesinos de acá y trabajaban en los Chircales. Aquí se sembró cebada y trigo, ¿para quién? Para el señor Kopp, que era el señor de Bavaria. Y estaba porque producía, toda esta zona producía buena cebada y buen trigo. Entonces suspenden la producción de chicha, pero también la producción de maíz. Y se dedican a producir todas estas zonas de aquí abajo. Todo esto de acá inclusive eran trigales. Gloria Lara, todo esto aquí de para abajo eran trigales. Cómo eso tenía que ver con toda la industrialización de la ciudad. A tus malditos quereres. Toda esta zona, que más que todo Costa Rica, que baja hasta la zona del Rincón y esas cosas, y hasta allí hasta lo que fue Miami, ¿no? Tiene varias olas de llegada a este sector. ¿Cuál es? El primero, que son boyacenses. El segundo, que vienen un sector muy graneadito de santanderianos, tolimenses, pero muy poquito, pero mucha Cundinamarca. Pero también hay un tema que es muy interesante mirarlo, y es todo el tema de reacomodo urbano que se llega acá. Hay un reacomodo urbano desde cómo la gente llega. Primero, la gente que llega a Manuelita viene de todo, de San Carlos. Es un estudio que hicimos para la alcaldía sobre Manuelita. Llega la gente a Manuelita, pero empieza a decir familia. Y empieza a llegar gente del Bolívar, de las plazas de mercado del Bolívar, plazas de mercado de las ferias, plaza de mercado del 7 de agosto, plaza de mercado del Boyacá Real. Y empiezan a acumularse en Costa Rica y en la zona de lo que le conocemos ahí como Rubí. Y se acumulan en todo el lugar. Eso le da unas características y un problema bastante de convivencia a toda la zona de Costa Rica. Y luego viene un tema que es muy interesante. Todo ese reacomodo urbano hace que se mueva mucha gente de esos sectores y empiezan a comprar en Costa Rica. Luego viene otro reacomodo, y es que sucede algo muy fuerte a nivel nacional y en el eje cafetero, y es que se cae la bonanza cafetera. Y entonces nos llegan toda la oleada de los paisas. Nos llega esa oleada de los paisas, que es grandísima. Costa Rica tiene una concentración altísima, más que todo de gente de la zona cafetera, no tanto de Medellín y Antioquia, sino donde está concentrado, pero vienen y se vuelven comerciantes y se apoderan prácticamente de la comercialización de objetos. Un tema para acá y fuera de Lisboa, Berlín, Bilbao, que fue la segunda oleada más fuerte, que fue los afros, la población negra. Llegó a Coparaca porque habían los espacios para vivir. Y teníamos en la zona de Rincón la mayor parte de la concentración de población afro, de acá. Inclusive en víctimas del conflicto armado, empezó. Primero, el primer que se aparece a partir de los años 90, que es todo el tema de la avanzada que se da en las zonas del Caribe. Muchos de los venían de Córdoba, otros venían, ya después empezaron a llegar del Magdalena, del sur de Bolívar, empezaron a llegar hacia acá. Primero porque había posibilidades laborales en materia de la industria de la construcción, porque estábamos rodeados de los mayores proyectos de la industria de la construcción, la industria de las flores, había entonces una especie, y también había para las mujeres acceso laboral al mundo doméstico. Antes de estar en Suba, yo vivía en la Camelia, en el Galán Camelia. Mi papá, trabajador de Bavaria, pues tenía un barrio súper chévere porque les tenían a sus empleados pues su conjunto residencial y vivía súper chévere. Pero
Me casé y por cosas del destino llegué aquí a Suba. Yo empecé a estudiar psicopedagogía, pero entonces uno se casa y ay, que el marido termine y uno no termina. Uno termina lavando ollas. Yo llegué como en el 96. Fue como una cosa de que uno salía con el esposo así lindo y querido, ay, vámonos mire ese bus dice Suba, vámonos para Suba. Pero esto acá era como ir a un pueblo, era un pueblo, donde nos dejó ese bus como por allá al lado de la plaza. Se sentía como el olor a campo, había trigo, papas, maíz, calabazas, entonces era como el campo. Sin embargo, nos gustó que no era tan lejos de la ciudad, que un solo bus servía, y bajamos por algún lugar y vimos un aviso que decía venta de lotes. Y nosotros, ay, venga, preguntamos. Vean cuánto dan un lote, cuánto no sé qué. No, la cuota inicial son 300. Pues ahorita tal vez 300 no sea mucha plata, pero en esa época uno no tenía ni para el bus. Entonces nosotros cuadramos con ese señor que íbamos a hablar con los papás, a ver qué nos decía, porque éramos casados, pero todavía vivíamos con papá y mamá en la casa de mi papá. Apartamos el lote, le llevamos la promesa de venta y luego veníamos mensual a pagar porque el lote valía 800.000 pesos. Listo, eso fue cuando yo llegué aquí a mi barrio. Ay, tranquilidad, quiero encontrarte en el viento, quiero encontrarte en la tierra, quiero encontrarte en la mar. Ay, tranquilidad, yo camino a paso lento, encontrando el movimiento. Lo que quiero significar que, digamos, aquí la urbanización fue porque pues mucha gente tuvo que desplazarse a la fuerza, ¿sí? Directamente en eso. Otros sí, pues ya conscientes en determinado momento de decir que si no hay desarrollo, si no hay inversión, digamos, del Estado, de los gobiernos en las regiones, pues tienen que buscar dónde hay oportunidades, dónde hay trabajo, dónde pueden estudiar y una serie de cosas, ¿sí? Hay que pensar como integral. Mucha gente, digamos, la gente joven, ahora es lo digital y una serie de cosas. La gente mayor en determinado momento añora un sitio donde poder palparlo, poder hablarle, digamos, en el tema de ahí. Entonces, poder salirse, no perder como ese sentido social, ¿sí? De encontrarse con las personas. Yo siempre me he hecho, digamos, algunas reflexiones y es como una reflexión de vida decir, oiga, digamos, la memoria es clave para la existencia de la vida. Los Feroces, 25 años de rumba. Upa. Ahora canta Buitraguito. Gracias, Feroces. Yo quiero pegar un grito y no me den. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero pegar un grito y no me den. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós desde este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós desde este mundo.